Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la prevención de riesgos laborales. Y sí, amigos, seguro que habéis oído hablar de la PRL o de la prevención de riesgos laborales. Seguro que os ha contactado alguna empresa para ofrecéroslo. Bueno, pero ¿qué es exactamente todo esto de la prevención de los riesgos laborales y cómo nos afecta? Te lo cuento. ¿Y qué es la prevención de riesgos laborales o la PRL? Bueno, pues la prevención de riesgos laborales se entiende como ese conjunto de medidas que están planificadas, puestas en marcha en las diferentes actividades que tenemos dentro de la empresa con el objetivo de prevenir cualquier riesgo laboral. Pero es importante conocer de primera mano lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Daños Derivados del Trabajo, la Ley 31/1995. Os lo leo. Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de las actividades de empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. También dice que se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Y por último, se considera como daño derivado del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. ¿Y qué normativa es la referente en la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues estamos hablando que la legislación base para la prevención de riesgos laborales es la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de 1995, la LPRL. Esta ley, en el artículo 14, establece el derecho de los trabajadores a su protección en el trabajo, tanto en materia de seguridad como de salud dentro de esos puestos de trabajo, y obliga al empresario a tomar las medidas necesarias para garantizar esa protección de los trabajadores frente a esos riesgos laborales que pueden estar asumiendo. Además de esta ley principal, como pasa en estos casos, pues hay otros textos legales que van poco a poco pues concretando más lo que dice la Ley General de Protección de Riesgos Laborales. Objetivos de la prevención de riesgos laborales. El objetivo de la normativa es la protección de los trabajadores ante los posibles riesgos laborales que se puedan producir a la hora de realizar su trabajo. Primero, reducción de accidentes, incidentes y daños producidos o derivados del trabajo. Segundo, lugares de trabajo seguros, lugares de trabajo saludables, cumplimiento de la legislación vigente y, por supuesto, aumento de la productividad y la competitividad. Especialidades de la prevención de riesgo laboral. Bueno, pues dentro de las medidas que se pueden tomar encaminadas a la prevención de riesgos laborales tenemos 4 especialidades. Seguridad en el trabajo. Bueno, pues estamos hablando de esa especialidad que estudia los riesgos y las medidas preventivas que se pueden poner en los puestos de trabajo, sobre todo para evitar accidentes de tipo traumático, golpes, aplastamientos, asfixias. Dentro de esta especialidad tendríamos la seguridad industrial, la protección frente a incendios, la seguridad vial, bueno, pues todas estas materias que finalmente pueden reducir o pueden mejorar esa seguridad en el trabajo. Segunda, higiene industrial. Estaríamos hablando de los factores ambientales que pueden afectar al puesto de trabajo y que pueden producir molestias o enfermedades profesionales. Estamos hablando de elementos físicos como puedan ser el ruido, la temperatura, las radiaciones, también de elementos químicos como gases, polvos, vapores o elementos biológicos como puedan ser pues, los virus, las bacterias que ahora tenemos tan presentes con esto del COVID. Tercera especialidad, hablamos de ergonomía y psicosociología. La ergonomía, pues todo lo que tiene que ver con la adaptación del puesto de trabajo al trabajador que tiene que realizarlo. Y la psicosociología, pues todo lo que tiene que ver con las relaciones, interacciones entre personas dentro del trabajo.
La ergonomía busca la adaptación del puesto de trabajo al trabajador. Estamos hablando de postura correcta, iluminación, correcta utilización de las herramientas que debe utilizar. Y cuando hablamos de la parte psicosociológica, pues hablamos de todas esas relaciones dentro de la organización del trabajo y bueno, pues lo que buscan es minimizar esos efectos psicológicos negativos de los trabajadores, pues el estrés, la fatiga, etcétera, etcétera. Y por último, la última especialidad, la medicina del trabajo. Medicina del trabajo, la cuarta especialidad de la prevención de riesgos laborales. Estamos hablando de una especialidad que se centra en la prevención, detección y análisis de las diferentes enfermedades o patologías derivadas del trabajo. Primero tendríamos vigilancia de la salud y aquí tendríamos los reconocimientos médicos y sus estudios. Segundo, epidemiología. Bueno, pues aquí buscaríamos la frecuencia y la distribución de las patologías en un lugar o puesto de trabajo. Formación y concienciación sanitaria para los trabajadores y para los responsables de esos trabajadores. Conceptos y principios básicos de la prevención de riesgos laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, detalla los conceptos y principios básicos de la prevención. Primero, evitar riesgos. Siempre que sea posible, evitemos riesgos en nuestro puesto de trabajo. Segundo, evaluar los riesgos que no hemos podido evitar en el punto 1. Y sí, amigos, una de las medidas más importantes para esto de la prevención de los riesgos laborales es estar suscrito a este canal. Que sí, que no te lo van a pedir, pero que tienes que estar suscrito, que eso te va a ayudar a prevenir muchísimas cosas porque vas a estar informado, vas a estar formado. Así que te voy a pedir que te suscribas. Ahí abajo pone suscribirse, dale. Si no, por aquí abajo, al señorcito suscrito. La campanita, pim, pim, ¿ves una campanita? Dale, acepta todas las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo. Y si ya tienes todo esto hecho, solo pedirte que compartas este contenido. Segundo, evaluar esos riesgos que no hemos podido evitar. Y es que si el riesgo no puede ser evitado, tenemos que evaluarlo y, sobre todo, muy importante, buscar el origen de ese riesgo que vamos a tener que asumir. Tercero, combatir los riesgos en su origen. Lo que vamos a hacer es buscar medidas que nos permitan eliminar esos riesgos en origen. Cuarto, adaptación del trabajo a la persona y no al revés. Y es que lo que tenemos que buscar es la adaptación personalizada para cada persona, para ese trabajo que tiene que hacer. Quinto, evolución técnica, para que con su aplicación pues, podamos reducir los riesgos innecesarios. Sexto, sustituir lo peligroso por lo no peligroso. Y aquí, pues tendremos que buscar las alternativas y deberemos dar prioridad a eso que reduce la peligrosidad. Planificar la prevención, y es que la improvisación puede ser un factor muy importante de riesgo dentro de nuestro puesto de trabajo. Así que es importante planificar la parte técnica y la parte preventiva de cada trabajo. Protección colectiva por encima de la protección personal. Primero intentaremos buscar medidas de protección colectiva que reduzcan ese riesgo. Si no fuera posible, entonces sí, intentaríamos aplicar medidas de protección individual. Y por último, instrucciones y formación a los trabajadores. Los trabajadores deben conocer perfectamente cómo es su puesto de trabajo y las medidas que deben tomar, así como los riesgos que están asumiendo a la hora de realizar su trabajo. ¿Y qué es el plan de prevención de riesgos laborales? Pues el plan de prevención de riesgos laborales es una herramienta que vamos a utilizar para integrar todas esas actividades de prevención dentro de las actividades de gestión de una empresa. Este plan reflejará en un documento pues las características específicas de la actividad de una empresa, su tamaño y sus circunstancias especiales. El plan es un documento específico que está adaptado a la actividad, al tamaño de la empresa y a sus especificaciones y deberá recoger los siguientes puntos. Primero, identificación de la empresa con su actividad principal, número de centros de trabajo, número de trabajadores, características particulares de esa empresa. Una identificación correcta de la empresa. Segundo, identificación de la organización y de sus estructuras. Deberemos conocer perfectamente, identificar cuál es la estructura y los niveles jerárquicos de la empresa con sus funciones y sus obligaciones. Identificación de la organización de la producción, y es que deberemos conocer los procesos técnicos, las prácticas y los procedimientos organizativos de la empresa. Estudio de la organización de la prevención dentro de la empresa.
bueno, pues la modalidad de prevención elegida y los órganos de representación. Objetivos, políticas y metas. Deberemos reflejar en materia de prevención de riesgos cuáles son esos objetivos, esas metas, esas políticas que se van a aplicar, así como los recursos humanos, técnicos y económicos que se van a poner a disposición de esa prevención. Es importante saber que este plan tiene que estar a disposición de los representantes de los trabajadores, también de las inspecciones de trabajo, de la autoridad laboral y de las autoridades sanitarias. Obligaciones de la prevención de riesgos laborales para autónomos y empresas. Bueno, pues cuando una empresa o un autónomo tiene que gestionar estas medidas de prevención dentro de su organización, tiene una serie de obligaciones. Primero, informativa. Tiene obligación de informar a sus trabajadores de todas esas medidas que ha aplicado o que va a aplicar en materia de prevención de riesgos laborales. Formativas. Bueno, pues se debe formar al trabajador de manera suficiente para que tenga todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo y para aplicar esas técnicas de prevención en su puesto de trabajo. Tercero, reconocimiento médico. Se debe dar la posibilidad al trabajador de realizarse reconocimientos médicos. Y por último, documentar y planificar. Y es que se debe documentar y planificar todas esas actividades que se vayan a poner en marcha encaminadas a la prevención de riesgos laborales en la empresa. ¿Y quién debe aplicar la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues en principio todas las organizaciones, empresas, autónomos que tengan empleados a su cargo. Los trabajadores autónomos y las pymes que no tienen trabajadores, bueno, pues no tienen obligación de implementar la prevención de riesgos laborales. Con una pequeña excepción, y es que si utilizan profesionales externos u otros trabajadores para realizar determinadas actividades, pues sí que tienen obligación de tener una prevención de riesgos laborales particular para esa situación. Esto, por ejemplo, ocurre en las comunidades de vecinos que, aunque no tengan empleados, pues sí que utilizan el servicio de profesionales externos o de otros empleados dentro de sus instalaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esto de la prevención de los riesgos laborales, que bueno, pues como ves es una obligación si tienes empleados. Y yo lo que te voy a pedir es que cumplas con otra obligación que tienes, que es suscribirse a este canal del emprendimiento y darle a todas las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir avanzando en estos temas del emprendimiento y de las obligaciones que tiene un emprendedor, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.